noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre, primero desplegados en titulares. Es noticia Perú. Tras ser juramentado como presidente interino de la nación, Francisco Sagasti pidió perdón por el asesinato de los jóvenes asesinados en medio de protestas. Anunció que no quedarán en la impunidad. Dijo que su tarea será restablecer la confianza con el pueblo y presentó su agenda ejecutivo. Mucho por hacer en solo un semestre. Analizamos ese discurso. En noticia argentina, el presidente del país, Alberto Fernández, envió al Congreso el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto y le sumó el llamado plan de los 1000 días de acompañamiento a la maternidad. Se trata de una promesa de campaña, fruto de una gigante movilización nacional de varios años. ¿Cuál es su contenido? Vamos a verlo. Y en noticia Centroamérica y Colombia, el poderoso huracán Iota se degrada a tormenta tropical, pero no por eso deja de ser peligroso. Cada país afectado toma medidas, algunas muy tarde, como en Colombia respecto al archipiélago de San Andrés y Providencia. Hacemos un recorrido por las naciones más golpeadas. En noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Perú, el país reacciona a la juramentación de un nuevo presidente que será responsable de conducir el Poder Ejecutivo hasta las elecciones de abril del próximo año. Revisamos detalles. Este martes fue juramentado en el Congreso Francisco Rafael Sagasti, ingeniero de 76 años, quien será el encargado de culminar un resquebrajado gobierno que ya ha tenido 4 presidentes en apenas un periodo gubernamental, que de acuerdo a la Constitución peruana es de 5 años y cuyo sucesor deberá ser electo el próximo 11 de abril de 2021. Francisco Sagasti Hochhäusler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021. Sagasti llega al poder inmediatamente después de la renuncia de Manuel Merino, quien duró menos de 5 días en la presidencia del país y había asumido el cargo después de que el Poder Legislativo declarara la incapacidad moral de Martín Vizcarra por presuntos hechos de corrupción, situación que ocurrió el pasado lunes en una contundente votación que saldó con 109 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. A su vez, Vizcarra también había asumido la presidencia producto de la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por sus nexos con el caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de América Latina. Inestabilidad institucional agudizada por un contexto de crisis económica y sanitaria que vive el país debido a la pandemia del COVID-19, razón por la que se han realizado diversas acciones de calle en rechazo a la dirigencia política del país y en favor de una asamblea constituyente. Marchamos porque haya una transición presidencial justa y porque se quite la inmunidad parlamentaria a los congresistas para que así puedan ir presos. Los manifestantes también denunciaron la brutalidad policial que se ha vivido en los últimos días, que ya ha dejado el saldo de 2 jóvenes asesinados en medio de protestas de calle. La policía usa un exceso de violencia y venimos aquí a protestar no por Sagasti, sino porque hay personas desaparecidas y tienen que aparecer. Su familia los están buscando. Entre las consignas más coreadas por las miles de personas que se han movilizado a lo largo y ancho del país en las últimas horas, exigen la convocatoria a una asamblea constituyente que sirva como punto de partida para la reedificación de una nueva institucionalidad en todos los ámbitos de la sociedad peruana. Sumamos información a esta hora con Jaime Herrera desde Cajamarca. Jaime, muy buenas noches. ¿Cómo recibe precisamente el país este nuevo capítulo, si se quiere, con respecto a esta situación? Jaime.
No tenemos al periodista Jaime Herrera desde Cajamarca, vamos a restablecerlo y vamos a, mientras tanto, a conectarnos para entrar ya en materia con el análisis a David Roca Basadre, periodista, analista político, nos acompaña desde Lima. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias. Inicialmente, preguntarle en términos generales el discurso, a usted cómo le ha parecido, cuál ha sido su visión con respecto a ello, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas promesas, un plan muy amplio, teniendo en cuenta que solamente es un semestre de gobierno. El presidente Sagasti es un alivio en realidad ver a un hombre de sus cualidades humanas, intelectuales y una trayectoria limpia en la presidencia de la República, ¿no? Que es lo que ha calmado a la gente, porque como bien dijo él, lo que se trata es de restituir la confianza, y lo que la gente reclamaba, y es lo que no entiende en algunos que todavía se lo oponen, es justamente una personalidad que inspire confianza, ¿no? Y tanto él como la presidenta del Congreso, la nueva presidenta del Congreso, que es la congresista Mirta Vázquez, son personalidades que inspiran confianza, ¿no? Y las movilizaciones, es verdad que todavía se dan en menos cantidad, son reivindicaciones justas, son demandas justas que el mismo presidente Sagasti ha asumido, que es la de que haya justicia para las personas que han sido víctimas de tantos abusos durante debo decir que ha aparecido finalmente la última persona que se estaba buscando, y que la mayor parte de los que estaban desaparecidos lo han sido porque han estado secuestrados en comisarías y maltratados. Es decir, que hay ahí de todas maneras delito de secuestro, y todas estas cosas van a tener que investigarse, y a eso se ha comprometido también el presidente Sagasti. Con respecto a lo que son las ofertas que ha hecho, él ha sido muy claro de que en pocos meses obviamente no puede hacer nada, y que un presidente de transición es un presidente encargado de completar, digamos, un proceso. Pero sí ha planteado grandes líneas en torno a las cuales se puede marcar un trazo, y además los temas fundamentales, como son los temas de salud, de educación, y llegar a las elecciones de 2021 garantizando elecciones limpias, ¿no? Las elecciones de 2016 estuvieron plagadas de irregularidades. Comprometerse a garantizar elecciones limpias es una gran promesa, y sí está dentro de sus competencias en los meses que siguen, porque el proceso termina en abril, son las elecciones, la segunda vuelta sería en mayo, y eso está al alcance de sus competencias, y estoy seguro que van a dar los recursos necesarios a los Jurados Nacionales de Elecciones para que haya la vigilancia necesaria, y efectivamente el pueblo elija a quien decida elegir por su voto. Entonces es un compromiso ineludible, y es un compromiso que está dentro de su alcance. Con respecto a los temas de educación y de salud, obviamente también eso lo pone en primer plano el tema de la pandemia, ¿no? Que hay que continuar esto, y el tema de educación, que está relacionado con la posibilidad de que los niños puedan recuperar el tiempo perdido en las escuelas por efectos de la pandemia. Promover además un mayor acercamiento de Internet para que los chicos puedan acceder en muchos lugares del país a las clases que se están dando por eso y medio. Sí. Y David, permíteme, aquí te pregunto algo más con respecto al tema educativo, que resulta fundamental y que millones de niños en tantas partes del mundo, estamos hablando específicamente de Perú, se han visto afectados por la falta de conectividad, por los problemas del Internet, por los computadores. Pero en marzo pasado el presidente Vizcarra había hecho esa promesa y no la cumplió. Ahora, ¿qué garantiza que solamente 6 meses ante tal nivel de desafío el nuevo presidente sí la cumpla? Hay efectivamente, más allá de las buenas intenciones del presidente, hay un aparato burocrático que es el que muchas veces impide que las cosas se cumplan, ¿no? Y hubiera una serie de tropezones durante la gestión del presidente Vizcarra. Es, sin embargo, posible trabajar para, en la medida de lo posible, porque es urgente, agilizar estas cosas, ¿no? Esperemos que lo logre, ¿no? Esperemos que lo logre. La voluntad, por lo menos, por lo pronto está, ¿no? Y lo ha dicho Felipe, lo ha puesto como una de sus prioridades, ¿no? También como una de sus prioridades está fortalecer el SUNEDU.
En las otras conversaciones que hemos tenido con ustedes les he explicado el tema de las universidades, cómo ha sido un tema importante, porque se han cancelado licencias a muchas universidades que estaban lucrando y no dando una buena educación. Ese es un tema muy importante y hay un fuerte lobby que está todavía en el Congreso y que pretende que esta reforma de la educación superior retroceda, ¿no? Y el presidente Sagasti se ha comprometido a fortalecer esta reforma y a mejorar también el nivel. Él mismo es un profesor universitario, o sea que tiene mucha conciencia de lo que esto significa y la importancia que tiene. Luego hay los temas el tema de la alimentación, ¿no? Que es muy importante también y que rara vez se ha tocado, ¿no? El tema de la alimentación es un tema que generalmente está postergado y sin embargo se pueden hacer cosas, ¿no? Estamos ahorita en este momento el Congreso está en plena elaboración del presupuesto y la elaboración del presupuesto implica una serie de medidas para todo el próximo año y puede entonces trabajarse allí la manera de promover la agricultura, sobre todo la pequeña agricultura, que es la que da de comer a los peruanos. Son varias cosas que son alcanzables, efectivamente. El Instituto de Radio y Televisión del Perú, IRTP, que ve todo lo que es televisión nacional de parte del gobierno, se puede cambiar. Ya estaba en ese camino, o sea, ya está encaminado, eso lo había dejado bien Vizcarra felizmente, y esto ya está encaminado y se trata de fortalecerlo de manera tal que sea un órgano de difusión. Es muy importante esto también, un órgano de difusión de todos los peruanos y no del gobierno, como ha dicho el presidente Sagasti, ¿no? Son varias medidas interesantes. Fortalecer además lo que es ciencia y tecnología, ¿no? Que en el Perú es una pata coja, ¿no? No se trabaja eso, no se fortalece, no hay casi presupuesto para ciencia y tecnología y sin embargo, digamos que la mayor parte de estas promesas que van a estar obviamente a cargo de los distintos sectores, es posible avanzar en muchas de ellas, y algunas de ellas no hay más remedio que seguir avanzando, como es salud y educación. David, vamos a continuar con el análisis. Tenemos también a nuestro corresponsal, les hablábamos de Jaime Herrera desde Cajamarca, en Perú. Jaime, las reacciones, ¿cómo recibe? Muy buenas noches el país, este discurso del nuevo presidente interino, de Francisco Sagasti. Buenas noches, Tatiana, ¿qué tal? Te saludo en efecto desde Cajamarca, Perú. Ha habido reacciones en la calle, sobre todo de tranquilidad, pero hay temas, como ya lo hemos estado diciendo durante todo el día, que quedan pendientes y sobre todo es un reclamo, un clamor popular. Y por ejemplo, la policía en algún momento decía que ellos nunca han actuado de manera represiva, violenta y con manifestación de armas no letales de manera inconsistente. Y por el contrario, el día de hoy apareció el testimonio de Luis Fernando Araujo Enríquez, un joven que cuenta que el Grupo Terna, una élite policial que actúa vestidos de civiles, lo retuvieron, lo llevaron a un cuarto a oscuras y lo tuvieron durante 3 días encerrado junto a otra persona a la que no conocía y a los que no les dieron alimentos durante todos estos 3 días. Él ha contado esta historia y el presidente Sagasti ha dicho que va a investigar el tema para poder sancionar a este grupo de trabajo que por lo general ya ha dado a conocer en muchas oportunidades, infiltra en las manifestaciones, en las protestas y justamente genera este tipo de hechos, lo cual obviamente es repudiado, ha sido bastante cuestionado por organizaciones de derechos humanos, pero también por la población, que pese a que en este momento está viviendo un partido importante en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar, la gente sigue en las calles. Por lo general, este tipo de partidos convocaban la atención de la gente para que se quede en su casa. Sin embargo, hoy la gente sigue en la calle protestando, manifestándose, dando a conocer su desazón por este tipo de testimonios que desmiente obviamente al régimen de Merino, que en algún momento había dicho que nunca se utilizó la fuerza de esta manera y que por el contrario, él tenía la intención de dialogar con la gente que se manifestaba pacíficamente en las calles. De otro lado, también ha surgido, como ya lo manifestaban los analistas, la intención de que no solamente quede ahí, que sea borrón y cuenta nueva y que estos 8 meses de gobierno de transición y de un parlamento
que tenga solamente la función de darle el gobierno a quienes sean electos el 10 de abril del próximo año, sino que más bien comiencen a poner los cimientos para lo que la gente quiere, que es una asamblea constituyente que refunde el país y que, por ejemplo, tenga un capítulo económico acorde con las necesidades de la población y que en casos, por ejemplo, de una emergencia sanitaria como que la que recientemente se está viviendo, pueda tener hospitales bien implementados, con equipos, con médicos y personal sanitario bien pagado, bien remunerado, con equipos básicos, con uniformes básicos, con medicinas al alcance de todos y, por ejemplo, con una educación que pueda también llegar a todos y no solamente a una élite. Eso es lo que la gente está manifestándose también en las calles. Lo mismo han hecho también representantes de los gobiernos locales y regionales que a través de sus organizaciones como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú y la Asociación Nacional de Municipalidades también han dado a conocer que tienen confianza en que estos próximos 8 meses van a ser fundamentales, pero sin embargo lo que piden es que haya un trabajo con acompañamiento. Los gobiernos locales, quienes son los que conocen la realidad de la población, sobre todo del Perú adentro, Tatiana. Muchísimas gracias, Jaime, por entregarnos estas reacciones, más detalles. Vemos entonces, a manera de conclusión, Jaime, me voy así con el analista, de nuevo con el profesor David, y es que hay esperanza. Y dice el presidente entrante interino, David, lo que la gente quiere escuchar. Sí, mira, Sagasti es un hombre de una trayectoria muy limpia, ¿no? Y tiene con seguridad las mejores intenciones. Esperemos que no encuentre las dificultades que suele encontrarse, porque el Perú también es víctima de una burocracia capaz de bloquear muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esperemos que eso no constituya un grave problema. De todas maneras va a ser un problema, pero que pueda sortearlo, ¿no? Con el equipo de colaboradores que se va a dar. Ha sido muy cauto en realidad en las propuestas que ha hecho, porque sabe que tiene pocos meses, ¿no? Pero es importante, digamos, que en los casos en los cuales obviamente no va a poder completar sus promesas, esté ya plantando unos mojones que señalen un hito, ¿no? Una ruta que, digamos, quienes vengan adelante se vean obligados de todas maneras a seguir, ¿no? Y el caso que mencionábamos del fortalecimiento de ciencia y tecnología, y el caso de que en el presupuesto se incluya mayor incentivo a lo que es la pequeña agricultura, que es la que abastece la alimentación de los peruanos, ¿no? Porque hasta ahora generalmente lo que se hacía era fortalecer a la industria agroexportadora, que se iba todo para afuera y no había preocupación por el abastecimiento de la alimentación de los peruanos. El tema de alimentación es muy importante. En fin, son varios temas que él ha lanzado y, digamos, aquellos que no podrá cumplir puede impulsarlos y puede llevarlos adelante y puede dejar, digamos, que puede dejar un hito que obligue a marchar por ese camino, ¿no? Y claro, está el tema de las elecciones que mencionamos, que es muy importante también. Muy importante, Salud, educación, así como el tema, David, de la seguridad. Él dice que debe haber una revisión al sistema de seguridad nacional. Dice con respecto a ello que no puede haber impunidad en el asesinato de estos jóvenes. Además, bueno, pide perdón en nombre del Estado, pero también muy grave porque recuerda él de personas desaparecidas, y justo en ese momento es que aparece el video de este jovencito donde dice que lo han secuestrado durante 3 días y son funcionarios de la policía que lo han hecho. Así es, y habla hay un grupo que le llaman el Grupo Terna. El Grupo Terna es un grupo creado para infiltrarse entre delincuentes, traficantes de drogas, ¿no? Está creado para eso. No está creado para infiltrarse en manifestaciones y cumplir un rol de provocación, ¿no? Porque la gente marcha pacíficamente y estos ternas se mezclan con la gente y ellos son los que empiezan los actos de violencia para generar la respuesta del otro lado. Para eso no están los ternas, ¿no? Y luego hay terna que está a tu lado y de pronto te coge y te está gritando, arenga contigo, viene y te coge y te entrega, digamos, a un grupo de otros policías que se encargan de raptar, como ha ocurrido en varios casos, ¿no? Porque el caso de acá es uno último que se ha mencionado, pero hay otras personas que también han testimoniado que han estado presas en comisarías, en centros de reclusión, generalmente que ignoran ellos dónde quedan, ¿no? Porque los han llevado
casi a ciegas, ¿no? Con la vista en el piso, en camiones, y cosas así, ¿no? Entonces, sí es un tema grave y había un exceso, pero hay una cosa también importante a decir. La policía tiene distintas formas de actuar y actúa de acuerdo con las órdenes que se le dan. Y en este caso, la policía ha recibido órdenes expresas de quien era el presidente, de quien era el primer ministro Flores Arauz y de quien era el ministro del Interior para que actúen de esta manera. Es decir, hay responsables políticos que son los que han dado las órdenes de que se reprima de esta manera. Es decir, esto no va a pasar simplemente de meter preso al policía que ha disparado o que ha golpeado. Esto va a ir directamente a quienes ocuparon de manera indebida el gobierno durante 5 días y que son los directamente responsables de todos estos crímenes y hechos. O sea, sin duda el señor Merino, sin duda el señor Flores Arauz, sin duda el que era ministro del Interior van a ser, y de hecho la fiscal de la Nación ha abierto ya un expediente para que sean encausados. Sí, por último, David, es revisar la situación que se enfrentará el presidente en el Congreso. Por ejemplo, Partido Morado que llega ahora, ¿con quién realmente en términos naturales y desde la política misma podría hacer alianzas? Porque se necesita evidentemente por parte del Ejecutivo un Congreso que lo acompañe, si todo esto quiere hacer y sacarlo adelante. Mire, habría que ser muy ingenuo para suponer que aquellos que destituyeron a Vizcarra para defender sus propios intereses hayan bajado la guardia. Lo que ha pasado, que se han visto obligados a ceder, pero no creo que hayan bajado en sus objetivos y van a hacerle la vida difícil al presidente Sagasti de todas maneras, o sea, no lo dude. Entonces van a tener que hilar muy fino y llevarse muy bien. Él los ha invitado uno por uno a Palacio para que vayan, conversar allí, tiene la mejor voluntad de dialogar, pero es bien complicado que esos diálogos se den con toda honestidad de parte de la gente del Congreso. Vamos a tener 8 meses con un presidente con apoyo de la población y un Congreso que esta vez ya no tan abiertamente, pero de manera taimada, pero de todas maneras real, van a tratar de obstaculizar las intenciones del presidente en ejercicio, ¿no? Muchísimas gracias. No lo dudo. Sí, no debemos dudar que eso va a ser así, que siguen momentos complejos para el país. Muchísimas gracias, David. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de ES Noticias. Al volver en Noticia Argentina, el presidente Alberto Fernández envió a consideración del Congreso a diputados el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Le sumó además el llamado plan de los 1000 días de acompañamiento a la maternidad. Se trata de una promesa de campaña fruto de una gigante movilización nacional de varios años. ¿Cuál es el contenido de este proyecto? Vamos a conocerlo al volver en el Noticia. Al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número más 54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia argentina, el presidente de esta nación, Alberto Fernández, envió este martes al Congreso el proyecto de ley para la legalización de la interrupción del embarazo. Un programa integral que contiene aspectos que resultan fundamentales. Así lo ha presentado el presidente, además, como una promesa de campaña. De martes, en una alocución virtual a través de su cuenta Twitter, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, anunció la entrega al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. De la misma manera, anunció la entrega del proyecto de ley para la instauración del llamado Programa de los 1000 días, con el cual se brindará atención integral en salud a la mujer embarazada y a sus hijas e hijos durante sus primeros años de vida, para combatir así la mortalidad infantil, la malnutrición, desnutrición y otros problemas que afectan a las gestantes y a las y los infantes. Fernández sostuvo que la legalización del aborto y el programa de los 1000 días buscan brindar cobertura de salud gratuita para preservar la vida y la capacidad reproductiva de la mujer, y no buscan aumentar ni promover el aborto. Argumentó que estos son asuntos de salud pública e incentivar la disminución de la capacidad de los mismos, además de los graves y en ocasiones fatales riesgos que implican los estratos socioeconómicos más bajos. El debate, pues, no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino. Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal. Estos programas incluyen la asignación económica ampliada, dotación de métodos anticonceptivos seguros, ajustes de las políticas de salud a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, atenciones ambulatorias que eviten riesgos quirúrgicos o farmacológicos, diagnósticos gratuitos, legalización de los neonatos, protección a la adopción y la detección temprana de situaciones de violencia de género e infantil, entre otras políticas. El presidente Alberto Fernández expresó que estas leyes y programas forman parte de lo que fueron algunas de sus promesas de campaña. Asimismo, confirmó que cumple su palabra empeñada, especialmente a los movimientos feministas que le apoyaron, liderados por la llamada Marea Verde, principales impulsoras de estas propuestas de modernización del Estado, en el marco del respeto a la democracia y la pluralidad. Es un asunto que analizamos de inmediato con Dalia Cibel, es periodista especializada en temáticas de género en El Grito del Sur, es historiadora de arte, nos acompaña desde Argentina. Dalia, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias. Gracias a usted. Primero, Dalia, quisiera comenzar esta conversación con usted recordando justo esa marea verde, cómo durante varios años fue creciendo a tal punto que hoy vemos que esta expresión en las calles de hombres y mujeres, sobre todo de muchas mujeres acompañadas también por sus parejas, por sus familias, se convierte en una casi ya lista en un asunto de salud pública. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se llega a este punto mirándolo desde esta expresión en las calles? Bueno, la verdad es que si bien mucha gente, el común de la gente capaz cree que es un movimiento reciente, en verdad la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito existe en nuestro país desde el 2005. Se había empezado a gestar en el 2003 y el 2004, y en el 2006 presenta su primer proyecto de una ley de aborto que, bueno, se fue renovando y se presentó por 8ª vez en el 2019. O sea que esto no es un movimiento nuevo que surgió hace unos años, y eso se va dando... le da mucha potencia. Argentina es un país que tiene leyes ya avanzadas respecto a género, como son la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero también la ley de educación sexual integral. Y eso se sumó a que en el 2018 el entonces presidente Mauricio Macri, que hay que aclarar que él no estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, abre el debate en el Parlamento argentino, en la Cámara de Diputados, comienza este debate
hubo muchísimos expositores que dieron posiciones tanto a favor como en contra, y se votó en junio del 2018. Se logró aprobar media sanción en Cámara de Diputados, que después pasó a senadores, y en senadores no se logró aprobar para llegar a la ley, pero la masividad que tuvo el movimiento en las calles, el movimiento feminista, logró lo que acá le decimos la despenalización social, porque no es lo mismo hablar de aborto antes que después del 2018. Se habló muchísimo, se vio muchísimo en todos los programas de televisión, en las revistas, en los diarios, se habló de esto, que era algo que no sucedía antes, y fue muy importante para toda la sociedad. Fue muy importante también el rol de las chicas jóvenes, y en verdad de todos, porque también las chicas jóvenes aprendieron y aprendimos de las personas que ya venían militando hace muchos años. De tantos años. Dalia, ¿cuál fue el punto de inflexión para que fuese tan masiva esta exigencia de la legalización del aborto y la integralidad, además de un asunto que requiere ser salud pública? Las cifras, por ejemplo, de las mujeres que pierden la vida al momento del aborto, ¿cuál fue el punto de inflexión? Yo creo que fueron una serie de factores. Bueno, sabemos que es muy importante lo que pasó acá en el 2015 con Ni Una Menos. Lo que sucedió a partir de eso fue una ola, lo que se dice la ola verde, pero creo que el Ni Una Menos fue un punto importante de inflexión que llevó mucha gente a las calles, que llevó mucha gente que tal vez con otras partes de la militancia no se sentían tan interpeladas, y que el feminismo es algo muy personal, que tiene que ver con las experiencias que a muchas y muchos y muchas no sucedieron, y eso hizo que las personas se vuelvan a las calles, y hizo que, cuando hay tanta presión social, y no presión en un mal sentido, sino en un buen sentido, de que hay tantas miles de personas exigiendo una ley, un derecho, es muy difícil que no se escuche. De alguna manera u otra termina haciéndose escuchar. Sí, Dalia, hablemos ahora de los dos proyectos. El primero, precisamente de la ley del aborto, que luego el presidente hoy informa que lo acompaña por el programa de los 1000 días para las madres y la maternidad en las zonas más vulnerables. Quiero preguntarte precisamente del contenido de este proyecto de ley, que además había sido una promesa de campaña del presidente Fernández. Sí, los dos proyectos vienen juntos. Sí. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pone un plazo de 14 semanas. Hasta las 14 semanas uno se puede realizar la interrupción del embarazo por el causal que sea, que desee, bajo un consentimiento informado. Después de las 14 semanas solo hay dos causales por los cuales se puede realizar la interrupción del embarazo, que serían si pone en riesgo tu salud o si es producto de una violación. En el caso de la salud, se toma la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que contempla la salud ampliada, como una cuestión ampliada. Después se dice que tiene que pasar 10 días corridos, a partir de que una pide la intervención, a los 10 días corridos ya tienen que estar que realizarse la intervención. Lo que se tiene en cuenta es la objeción de conciencia individual, pero no institucional, es decir, que un médico o médica puede negarse por cuestiones religiosas o que está en desacuerdo, pero no toda la institución, no toda una clínica puede decir que es objetora de conciencia. Por lo tanto, sí o sí tiene que estar garantizada por una persona, por un profesional de la salud, esa intervención. No puede dejarse la persona gestante sin poder interrumpir su embarazo, y quienes si hay una persona que es objetora de conciencia y no derivase a la paciente o no la atendiese si estuviera en riesgo de vida, va a estar penalizado. Y después, todo es con un consentimiento informado. En caso de que sean menores de 13 años, el consentimiento informado tiene que ser acompañado por el padre o la madre. Y en el caso del plan de los 1000 días, contempla una ayuda económica
las personas que no tienen la suficiente, digamos, de bajos recursos durante los primeros 1000 días, los primeros 3 años de el niño o niña, y se extiende también la asignación por embarazo. Entonces hay como cierta cobertura, tanto económica como social, porque también va a haber todo un plan que tenga políticas de contención más allá de lo económico, para que esas personas que no quieren abortar no lo hagan por no tener los recursos suficientes para tener una maternidad deseada, ¿no? Claro, por una necesidad económica. Dalia, ¿era así como el movimiento, esta ola verde, esta marea verde, el movimiento feminista, se imaginaba este proyecto de ley? Y bueno, sí, la verdad es que es un proyecto mucho más parecido al de la campaña, que es el que se viene presentando, que otros. Por ejemplo, se había discutido si iba a haber o no objeción de conciencia institucional, que es esto que decía hace un poquito, porque había una posibilidad de que eso sí suceda. No había una posibilidad, era una de las opciones que se barajaba, ¿no? En general, no es que se había dicho que iba a pasar. Cosa que sí se contemplaba en el 2018. Y que sí pasó, la objeción de conciencia institucional sí está, por ejemplo, en el protocolo de aborto que tiene la capital federal, que adhiere al protocolo nacional. Entonces sí es bastante similar a lo que el movimiento de mujeres esperaba. Siempre hay diferencias dentro del movimiento, pero es bastante integral. Hay muchas abogadas feministas que lo respaldan. Y aparte, bueno, después de algo tan ansiado como conseguir esta ley y que la pueda promulgar el presidente, que eso ya asegura, bueno, una espalda muy grande y un impulso para que se apruebe la ley. Bueno, también el movimiento feminista está muy contento y sabe que esta es una victoria muy grande y que, bueno, todavía sigue la lucha hasta que se consiga la ley, pero sí, por lo menos yo lo que conozco, todas muy, muy felices. Sí, qué bueno escuchar eso y sentir que hay buenas noticias en medio de una marejada de noticias negativas, y ver que además, como conclusión también, como balance, Dalia, lo planteamos, y es que la expresión masiva en las calles tiene una materialización, en este caso el proyecto de ley. Por último, el camino que le espera en el Congreso. Hay una parte de la oposición que no lo acompaña, evidentemente. Entonces, ¿cómo prevés que se den estos debates en lo que viene ahora en ambas cámaras? Y hay parte de la oposición y hay parte del oficialismo. Y lamentablemente este es no sé si a favor o en contra, podríamos pensarlo, es un proyecto y un tema que tiene tanto gente a favor como gente en contra dentro de los propios bloques. Entonces, muchas veces el problema es eso, que no hay una posición unificada. Dentro del oficialismo hay una mayoría que está a favor de que la ley salga, pero hay también personas que están en contra. Y dentro de la oposición también hay más en contra que a favor. Lo que se está viendo por ahora es que en Cámara de Diputados sí se consiguen los votos. Lo que es muy bueno es que las comisiones por las que va a pasar el proyecto en la Cámara de Diputados ya se saben, y los presidentes y presidentas de esas comisiones están todos a favor del aborto. El problema que se plantea es el Senado, que bueno, como decíamos, en el 2018 ya fue el Senado el que trabó la ley. El Senado es una cámara más conservadora, es más pequeña en cantidad de votos y y en el Senado, justamente la Comisión de Salud, sí tiene un presidente y un vicepresidente que son antiderechos. Lo bueno, que podríamos decir que es bueno, es que más allá de todo, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores están a favor del aborto y están, bueno, en constante comunicación y relación con el presidente. Paso impresionante, y el presidente también, bueno, que esté ahí el presidente impulsando el proyecto, que haya dicho hoy que sea ley, que lo haya dicho en campaña, me parece fundamental, porque podría no haberlo dicho por las rispideces que suscita este tema, y lo dijo en campaña y lo volvió a firmar en marzo.
Después sucedió, bueno, la pandemia que claramente nadie la esperaba, pero la verdad es que creo que están todas las cartas dadas para que suceda. Y una última cosa más, que aprovechando que hablo con ustedes, que creo que es fundamental pensar también el movimiento feminista en clave latinoamericana, porque, bueno, lo que se viene diciendo, lo que yo vengo diciendo y hablando con compañeras, es que si el aborto es ley en Argentina, es también una iniciativa que surge de Argentina, pero que surge de todo un movimiento latinoamericano feminista y que va a ayudar a todos los demás países a poder progresar con diferentes leyes, tanto sea la del aborto como con otras leyes para sumar derechos para las mujeres y las disidencias sexuales. Muchísimas gracias, Dalia. En adelante hay trabajo por hacer, pero muy, muy interesante todo lo que ha sucedido en el país, además en términos de movilización social. Dalia, gracias. Gracias, un beso, chao. Gracias, adiós, Dalia, gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticias Centroamérica y Colombia. El poderoso huracán Iota se degrada a tormenta tropical, pero no por eso deja de ser peligroso. Cada país afectado toma medidas, algunas muy tarde, como en Colombia, con respecto al archipiélago de San Andrés y Providencia. Hacemos un recorrido por las naciones más golpeadas a través de nuestros corresponsales. Pausa y volvemos. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. En Noticias Centroamérica y Colombia, de huracán a tormenta tropical se redujo el fenómeno Iota este martes. Deja graves afectaciones en Nicaragua, mientras que otros países centroamericanos están en alerta también con graves afectaciones. Más hacia el sur, específicamente en Colombia, se cuenta una persona muerta tras la devastación de la isla de San Andrés y Providencia. De acuerdo con autoridades de Nicaragua, el huracán Iota ha sido el más potente que ha atravesado la nación. Tocó tierra en este país como categoría 4, desplazándose por el Triángulo Minero, es decir, San José de Bocay y Huihuili de Jinotega, y continúa su camino por Centroamérica. Iota es posiblemente el huracán más potente que ha aterrizado, por decirlo de alguna manera, en nuestro territorio nacional. Sin embargo, tal como teníamos previsto, nosotros estamos trabajando de distintos escenarios de lo que implica su pase por el país. Eso implica que, a pesar de que él redujo su potencia como huracán y hoy está convertido en tormenta tropical, nosotros aún mantenemos las alertas que se decretaron desde hace aproximadamente 2 semanas. Ante la inminente llegada del fenómeno a sus costas, el gobierno nicaragüense ordenó la evacuación de unas 70.000 personas en la región de Bilwi. Igualmente, como medida preventiva, se suspendió el servicio eléctrico del área. Además, dispuso de 1.200 albergues para proteger a la población. Ahora, como tormenta tropical, Iota se encuentra a 160 kilómetros de Tegucigalpa, Honduras. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres realiza evacuaciones preventivas en algunas zonas y recomienda a la población preparar una mochila de 72 horas por cada integrante de la familia ante cualquier emergencia. En El Salvador fue declarada alerta roja en todo el país.
El presidente Nayib Bukele ordenó incrementar los trabajos de mitigación, monitoreo temprano, despliegue masivo de personal y evacuaciones preventivas. Iota también causó impacto en su paso por Sudamérica. En Colombia la tormenta deja hasta ahora una persona muerta y el 98% de la infraestructura existente destruida en la isla de Providencia y golpeó con fuerza la isla San Andrés, quedando ambas incomunicadas la madrugada de este martes. Además, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales indicó que las fuertes lluvias producto de los coletazos de Iota dejaron por lo menos el 70% de la ciudad de Cartagena inundada y 150.000 damnificados. Según el mandatario Iván Duque, Colombia tenía un protocolo a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para enfrentar la temporada de ciclones tropicales. El balance preliminar es que hay una persona que ha fallecido y hay una persona desaparecida. Esperamos llegar a territorio para tener un levantamiento de información con mayor precisión. Lo cierto es que estamos acá en territorio, aquí me acompaña el señor gobernador, me acompaña el equipo de gobierno y estaremos desplegando toda la capacidad del gobierno nacional, de la Armada, del Ejército, de nuestro equipo de socorristas, del Ministerio de Salud, para llegar a atender, evacuar a algunos de los heridos y tener una capacidad de respuesta de manera inmediata. El jefe de Estado ha sido criticado por no haber activado planes de contingencia, pese a que autoridades ambientales advirtieron el fin de semana que la onda tropical se fortaleció y había alcanzado la categoría de tormenta tropical, y que el sábado, en la tarde, se convertiría en huracán, muy cerca del territorio colombiano por el Mar Caribe. En Twitter, el senador Gustavo Petro señaló: volvimos a la tesis de responder a las emergencias después que se produce el daño, y no a la política de disminuir el riesgo, previniendo los daños. Asimismo, el usuario Alik Waket escribió: como isleño, la situación de hoy nos deja un mensaje claro. Fuimos, somos y seguiremos siendo un pedazo de tierra olvidado por el gobierno central. No quiero limpiarme las manos con Duque, pero tanto el gobierno nacional como local fueron muy negligentes. Iota se convirtió en un suceso inédito en el Atlántico al haber alcanzado la categoría 5 y ahora viaja como tormenta tropical. Aunque la devastación del fenómeno natural no se puede evitar, queda en manos de los estados el resguardo de las vidas. Y precisamente, ¿qué ha pasado en algunas de las naciones más afectadas? Vamos a comenzar este recorrido con Ernesto Ávalos desde El Salvador. Ernesto, muy buenas noches. El balance hasta ahora. Buenas noches, Tatiana. Efectivamente se mantiene la alerta roja en todo el territorio nacional. Aunque no se han recibido precipitaciones fuertes hasta el momento, sí se han sentido algunas ráfagas que han alcanzado hasta los 70 kilómetros por hora. Las autoridades se han preparado con alrededor de unos 1.000 albergues en todo el territorio nacional, donde ya empezaron a llegar las personas. Se contabilizan hasta este momento algunas 700 personas que viven en zonas vulnerables. Además, se han activado todos los comités de protección civil de los 262 municipios del país. Se espera desbordamientos de ríos importantes, pero como te repito, será en el transcurso de esta noche y la mañana de mañana miércoles donde se sentirá la verdadera fuerza que trae este huracán al inicio y ahora convertido en una tormenta tropical que sin duda traerá algunos problemas a la región, ya que se espera que por lo menos llueva durante 3 días en un tipo de lluvia temporal aquí en la región. La saturación de los suelos evidentemente podría ocasionar derrumbes y, como dije, el desbordamiento de algunos ríos. Tatiana. ¿Hubo actividades de prevención, de alerta temprana ante lo que se venía? Sí, efectivamente. Dice las autoridades del gobierno que se movilizaron alrededor de unas 130.000 personas que están como pendientes de lo que puede ocurrir. También se desplegaron en el territorio nacional incluso hasta reos que están en fase de confianza, que están contribuyendo con labores de limpieza y quizás protección de algunos lugares vulnerables con plásticos y estas cosas que pueden quizás ayudar a la población más vulnerable a paliar un poco la lluvia que se espera para las próximas horas. Tatiana. Muchísimas gracias, Ernesto, por entregarnos más información con respecto a este fenómeno natural tan potente en esta región del Caribe y de Centroamérica para este caso específico. Gracias, Ernesto, muy buenas noches. Buenas noches.
Vamos ahora a continuar este recorrido. Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Graves afectaciones en el archipiélago de San Andrés y Providencia, particularmente estas dos islas, San Andrés y Providencia. Valga recordar en términos geográficos, Hernán, muy buenas noches, contarle a nuestra audiencia que está mucho más cerca a Nicaragua, San Andrés y ese archipiélago de Providencia y Santa Catalina, que más cerca a Colombia, por un asunto histórico que no viene al caso, sino que recordarlo geográficamente, pero esa es una manera de entender por qué se ha visto tan afectada. La pregunta con la que finalizaba con Ernesto, las acciones de prevención, de alerta temprana con respecto a la población de esta zona tan afectada. ¿Hubo, no hubo? Hay muchas críticas al gobierno, pero ¿cuál fue la realidad? Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Sí, efectivamente, pues hay bastantes críticas al gobierno de Iván Duque porque no se previno. De alguna forma ya se sabía que el huracán iba a pasar por sobre todo y con mayor afectación a las islas de San Andrés y Providencia, y no se reaccionó a tiempo. Hizo falta una política de prevención en relación a la afectación que iba a tener en estas dos islas. Ya ustedes comentaban, el 98%, casi la totalidad de la isla y sus habitantes, después del paso del huracán, totalmente afectada, la población y sus casas, sus enseres totalmente arrasados. Pero Tatiana, también comentarles que Colombia viene atravesando por dos, situaciones climáticas fuertes. Una, el fenómeno de la Niña, que está afectando con bastante de lluviosidad, sobre todo al centro del país, donde se han presentado deslizamientos, desbordamiento de ríos y quebradas, con mayor afectación sobre todo en el departamento de Antioquia, donde se reportan al menos 3 muertos, 16 desaparecidos, un número pues de municipios afectados, también en algunos municipios de Cundinamarca y Boyacá. Dificultades en la comunicación con nuestro corresponsal en Bogotá, en Colombia, Hernán Tovar. Recordar además, decir aquí un asunto importante, y es que durante más de 24 horas la isla de Providencia estaba totalmente incomunicada con el interior del país, con Bogotá, con la capital de la nación. Nadie sabía qué es lo que pasaba. Después de 24 horas es que se activa la alerta y el gobierno envía a miembros, a militares de la Armada, para que lleguen hasta esta localidad, tanto a San Andrés como a Providencia, que queda a unos 40 minutos vía aérea. En esa situación es donde hay tanta crítica y tanta rechazo al gobierno del presidente Duque por un abandono además histórico de este archipiélago de San Andrés. Vamos, Hernán, de nuevo contigo, adelante. Comentaba Tatiana que pues los dos fenómenos climáticos que afectan a Colombia, ya hablábamos del fenómeno de la Niña, también en el centro del país, afectando fuertemente, pero también esto da cuenta y desnuda las políticas que ha generado el gobierno de Iván Duque en relación a la prevención de estos fenómenos climáticos, lluvia, huracanes. Aquí se le critica porque no se han tomado, no se han previsto, no se han accionado políticas, por ejemplo, en la canalización de quebradas. Siempre que hay un evento de lluvia. Dificultades definitivamente en la comunicación con nuestro corresponsal Hernán Tovar, a quien agradecemos. Vamos ahora a continuar este recorrido en Guatemala con nuestro corresponsal en Alta Verapaz. Santiago Botón nos cuenta. Muchas gracias, un fraternal saludo desde Guatemala. Informarles que a esta hora de la tarde el cielo guatemalteco empieza a ser techado por una densa nubosidad, mientras poco después del mediodía se registró el desbordamiento del río Motagua, que surca entre los municipios de Los Amates y Morales, esto del departamento de Izabal, en dirección a la frontera El Corinto con Honduras. Asimismo, el municipio de Sayaché del departamento de Petén está siendo inundado a esta hora por el desbordamiento del río La Pasión. Las primeras imágenes que llegan a nuestra sala de redacción ilustran cómo los hoteles empiezan a quedar bajo el agua. A manera de contextualización, informarles que en esta región norte de Guatemala es donde se concentra un aproximado de 160 kilómetros de las plantaciones del monocultivo de la palma de aceite. Esta es la información que tenemos a esta hora desde Guatemala y devolvemos la señal a los estudios centrales en Caracas, Venezuela.
Agradecemos a nuestros corresponsales por contarnos más acerca de esta situación compleja que vive Centroamérica, también Colombia. Como lo decía nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, no solamente en Colombia, lamentablemente por el huracán y la potencia del Iota, sino también por otros fenómenos naturales que se agravan en esta época del año. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Sigan con nosotros.